Los arroyos así te anhelan mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan de día y noche. Cuando me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El recuerdo me llena de nostalgia cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios, entre gritos de acción de gracias y el júbilo de los grupos de romeros. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío. Me siento desfallecer, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón, a ti montaña humilde. Un abismo llama a otro abismo, en medio del fragor de tus cascadas. Todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. De día enviará Yahvé su amor, y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los huesos los insultos de mis adversarios, todo el día repitiéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Te damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí, y a ti, mamá, también. Gracias por este regalo, por este tiempo, este momento, de poder dedicarlo enteramente para vosotros. Gracias porque antes de llegar a nosotros estabais esperándonos, porque este retiro lo anheláis, lo deseáis más que nosotros. Aviva en nosotros el anhelo del encuentro, el anhelo de tener sed y hambre de ti, el anhelo de buscarte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues poco a poco ya nos vamos a ir acomodando, ¿verdad? Bueno, todavía no hemos probado el colchón, eso es otra cosa. Pero poquito a poco nos vamos a ir acomodando, nos vamos situando en el lugar, en las comidas, bueno, todas esas cosas. Cuando estemos situados ya nos tenemos que ir, pero bueno, está un poquito, ¿verdad? También, poco a poco, nos iremos situando delante de Dios. Nos iremos acomodando, iremos adecuando la voz poquito a poco. Yo os diría que sin prisas, pero sin pausas. No hay que apretar al Señor. A ver, Señor, necesito algo así, me lo tienes que solucionar. Hay que darle tiempo a Dios. Las cosas importantes se realizan con tiempo, ¿verdad? Hay que darles tiempo. Y el encuentro con Dios, el diálogo, también lo requiere. O sea, no es de cualquier manera que entramos. Cada uno venimos con lo que venimos. A mí me gusta mucho la expresión del Papa Francisco. Cada uno va con la casa a cuestas. Es una imagen muy elocuente, ¿verdad? Muy sugestiva, dice mucho. Pues yo diría que a los ejercicios
venimos cada uno, cada una, con la casa a cuestas, con lo que somos, con lo que vivimos, con lo bonito, con lo feo, con los problemas, a mitad de solucionar, sin solucionar, por solucionar, con las alegrías, todo eso. O sea, y a mí me recuerda mucho la historia de Moisés, ¿no? Cuando Moisés se siente agobiado y Dios le dice, sube a la montaña y deja todo. Sube a la montaña. Yo creo que esto era una montaña. Yo vi derribar la montaña en un cuarto de hora. Esto era una montaña. Antes de construir la casa, era una montaña. Si veis la casa, la capilla grande, todavía está construida sobre los escalones, las gradas están construidas sobre la montaña. Y yo vi desde arriba, desde las casas de arriba, cómo esta montaña en 15 minutos la dinamitaron. En 15 minutos. Y lo dejaron todo llano. El Señor nos dice, sube, que te quiero hablar. Esta es la invitación. Sube, deja, distánciate, que te quiero hablar. Y no creáis que sea una cosa el que el Señor nos diga que nos quiere hablar. No es una cosa, es mucha cosa. Hay un filósofo francés que decía que cuando yo era pequeño y iba a la iglesia con mi padre que era un gran señor, cuando iba a la iglesia se quitaba el sombrero. Y a mí me hacía pensar que aquel que estaba en la iglesia era alguien grande. Y decía, pero veía a mi madre que estaba en la cocina con el delantal puesto y se ponía a rezar. Y entonces me di cuenta que ese señor tan grande también era alguien muy asequible, muy cercano. Y bueno, pues es que este es nuestro Dios, ese con el que nos venimos a encontrar, ese Dios que es a la vez inmenso, que nuestros pensamientos no le llegan no llegamos ni al tobillo, ¿verdad? O sea, pero que a la vez es tremendamente cercano, tremendamente accesible, tremendamente sencillo. Así es nuestro Dios. Y este Dios nos dice, déjalo todo. Y probablemente muchos de los que estáis aquí habéis tenido más de un problema para poder organizar el estar aquí en este día, este retiro. Pues porque el Señor deseaba que tú estuvieras aquí. O sea, déjalo todo y sube. Déjalo todo y escucha. Déjalo todo porque te quiero hablar. Y te quiero hablar no como alguien que no me conoce, sino como alguien que ya ha hecho un camino conmigo. Esto es importante. La mayoría de los que estamos aquí ya llevamos un camino hecho. No partimos de cero, llevamos un camino. Con lo cual es en ese camino y con ese camino y en el hoy en el que me encuentro ahora, donde el Señor me quiere hablar. Y desde donde el Señor me quiere hablar. Y fijaros, tan importante para que se dé el encuentro es que esté el Señor, pero tan importante es que esté yo. Y que esté yo desde mi realidad concreta.
no desde lo que me gustaría, no desde el ideal, no desde lo fantástico, no, desde tu realidad. Por eso es verdad que el Señor me dice, déjalo todo y vente y escúchame, pero no me está diciendo, pero yo no puedo dejar la realidad que vivo aparcada. La tengo que integrar en mi relación con Dios. Y de esto iremos hablando, porque nos encontramos con Dios desde donde estamos, desde cómo venimos, cómo nos encontramos, con ganas, sin ganas. Resulta que ya esperaba que fueran otras personas y me he llevado la sorpresa de que son estas. Esperaba que, yo qué sé, pues esto es ahí, desde donde Dios te quiere hablar, desde tu realidad. Dios no habla en abstracto, Dios no habla a ángeles, Dios habla a personas de carne y hueso, como somos nosotros. A mí me encantaba cuando se escuchaba vuestra vida, vuestra historia, vuestra biografía, tan distinta. Yo me la imaginaba, digo, mira, somos como las flores del campo. Uno es, o una margarita, otra es una rosa, otro un jazmín, otro, me encantaba, o sea, como decir, mira, la variedad, y a cada uno Dios nos ama como somos, y nosotros nos encontramos con Dios cuando somos lo que somos, no lo que desearíamos ser. Tenemos un peligro, los humanos, que es el de la comparación. Ay, si yo fuera como fulanita, como menganita, como la otra. No, eres tú. Y Dios te quiere así. Y eres tú con tu historia, y con tus positivos, con tus negativos, con tus errores, con tus menos errores. Ponte como estás hoy y empezar el retiro así. Con lo que soy, y pedirle al Señor, que sea yo delante de ti, que traiga mi historia real delante de ti, porque mira, Dios solamente nos habla en nuestra historia, en nuestra realidad, lo demás es cuento, y entonces Dios no llega. Y así vamos a orientar este retiro. El retiro lo vamos a orientar desde contemplar a Jesús encarnado. Porque el Jesús encarnado es el que nos sirve. Porque si no ha tocado la tierra, si no ha tocado nuestra realidad, no nos sirve. Es verdad que nos sirve un Dios, hombre y Dios. ¿Verdad? Porque si fuera solo hombre, no me bastaría. Y si fuera Dios, pues tampoco, solo. O sea, vamos a contemplar en su palabra a Jesús que se ha encarnado, que ha tocado el suelo de esta tierra, que toca mi suelo de mi vida, que lo quiere tocar, que ha estado con la gente, entre la gente, sufriendo con la gente, amando a la gente, tocando a la gente, sintiendo el dolor de la gente. Ese es el Jesús con el que vamos a encontrarnos hoy. No sé cada uno qué Jesús tendrá en su cabeza, pero por eso vamos al Evangelio, por eso tenemos estos días, para ir a la palabra de Dios y ver quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que hagamos lo mismo que Él ha hecho. Fijaros qué bonito. El lema, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. O sea, Él no solamente nos quiere amigos, nos quiere buenos cristianos, nos quiere discípulos, nos quiere sus discípulos. ¿Y el discípulo quién es? El que vive lo que vive el Maestro, el que sigue al Maestro, el que hace lo que hace el Maestro. Y para hacer lo que hace el Maestro hay que contemplarle, por eso el silencio. Que lo vamos a repetir más de una vez y vamos a ser un poco pesados si no lo logramos, porque es para entrar. Alguien hablaba de afinidad, sintonizar con Él,
¿Por qué? Porque lo que traemos entre manos es muy importante, es su misma misión, es seguirle a Él, es hacer lo que Él hizo. Y por eso tenemos que mirar. Para imitar a una persona tengo que, imaginaros cuando la película esta de la pasión, el Mel Gibson, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llamaba, Javier o algo así, ¿no? El que hacía de Jesucristo. Se pasó años imitando, fijándose, mirando. Eso es lo que vamos a hacer este retiro. Mirar la palabra, la Eucaristía, la cruz, Señor, para hacer desde lo que soy eso que tú haces, para seguirte más de cerca, porque tengo necesidad de ti. Yo si algo sentía latir en vuestros corazones y en lo que ibais diciendo era, tengo necesidad de Dios. Así, yo cerraría toda la hoja que he escrito con lo que habéis ido diciendo y poniendo hambre de Dios. Venimos porque tenemos hambre de Dios, porque queremos estar a solas con Dios. Y ese hambre, ¿cómo se sacia? Pues contemplando, escuchando, tocando, mirando. Bueno, todo esto lo vamos a ir tratando más tranquilamente, ¿verdad? O sea, en este espacio que tenemos del retiro. Y no tener miedo. A veces tenemos miedo de Dios. A veces creemos que Dios nos va a pedir mucho. Nos va como a exigir. Nos va a quitar. Es esa escena de San Ignacio y de Francisco Javier, ¿no? Javier, un estudiante ahí maravilloso, todo pletórico, lleno de vida, de jovialidad, de mujeres, de juerga, de tal, en París. Javier. Ignacio cojo, ya sabéis que quedó cojo después de la guerra, ¿no? De la batalla esa. Ignacio cojo iba todo el tiempo detrás de Javier, porque él decía, si gana Javier, gana el mundo. Y el joven aquel impetuoso, bueno, todo, tal, este cojo que no me deja en paz. Y es que Ignacio le decía, tú puedes correr, tú puedes buscar, pero mientras está desbordándose el río, se seca la huerta. Tú estás buscando por todos los lados, luchando por todos los lados, buscando saciar la sed que llevas en el corazón. Se desborda el río y la huerta se seca. Y quizá algunos venimos así, sedientos, secos, con hambre, agobiados, cansados. Esta pandemia nos ha zarandeado. Entonces, es eso, ¿no? O sea, meternos ahí, meternos en Dios, buscarlo todo en Él, no tener miedo. Y Francisco Javier, Ignacio le dice a Javier, dice, no te vengo a quitar, te vengo a poner en el divino impaciente. No te vengo a quitar nada, te vengo a poner. Si nos creyéramos esto, es que no vengo a quitarte nada de tu juventud, es que no vengo a quitarte nada de tu jovialidad, es que no te vengo a quitar nada de lo que tienes, te vengo a poner alegría en tu corazón, vengo a poner gozo, felicidad, paz, serenidad, que es verdad que para eso quizá hay que entrar dentro de nosotros mismos, y eso es lo que nos cuesta, pero eso se necesita para poner a Dios en nuestra vida, ponerle a Él, porque traemos tantas cosas mezcladas, ¿verdad? No tener miedo. Yo creo que con la pandemia como que el miedo se nos ha acentuado, ¿verdad? Un poquito. Miedo luego encima, todo el tema de la crisis, de la inseguridad económica, de la subida de los precios, se nos ha metido el miedo por todos los lados. O sea, con Dios no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Al único
Dios. Si temo a Dios, es que no le conozco. Es que no le conozco. Por eso es un signo. ¿Tengo temor de Dios? No te conozco demasiado. Porque Dios es el que quiere lo mejor para toda mi vida. Para mí y para cada uno. No tener miedo de por dónde nos lleve en este retiro. No tener miedo. Hay un texto muy bonito que a mí me gusta mucho darlo siempre cuando empezamos, que es el texto de Tobías. No sé si habéis leído alguna vez este libro, ¿no? Bueno, pues esa historia, ¿verdad?, de Tobías, que era un temeroso de Yahvé, un justo de Yahvé, y que se quedó ciego, bueno, toda esa historia, ¿no? Y que manda al hijo a recoger una herencia, y bueno, el hijo ahí se casa y todas esas cosas. Y hay una escena muy bonita que se titula, el párrafo se titula el compañero. Y es que el padre le dice al hijo que salga y busque a alguien que conozca los caminos por donde tiene que ir a buscar esa herencia, ¿verdad? Y sale y encuentra a alguien que le dice, yo conozco todos los caminos. A mí me encanta. Yo conozco todos los caminos. Y resulta que bueno, que le acompaña en el viaje y dice, salió en el capítulo 5 del libro de Tobías, versículos 4 en adelante, dice, salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. La ciudad se llamaba Media. Al salir encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Díjole pues, ¿de dónde eres, joven? Dice, le respondió, de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Le dijo el ángel a Tobías. Díjole Tobías, ¿conoces la ruta de Media? Dice, respondió, sí, he estado allí muchas veces y conozco al detalle todos los caminos. A mí me encanta esa frase. Conozco al detalle todos los caminos. O sea, tú sabes que estás delante de un Dios que conoce al detalle todos los caminos. Todos tus caminos. Esos que han sido más tortuosos, los que han sido más rectos, los que han sido que no encontrabas salida, los que han sido oscuros. Conozco al detalle todos los caminos. Me encantaría que empezáramos ese retiro con esta idea. Conozco al detalle, el Señor conoce al detalle todo lo vivido, todo lo que vivo y todo lo que viviré. Y además me encanta el dato al detalle. Y luego ya, bueno, pues viene toda la historia, se lo va a presentar a su padre, le dice de dónde es y tal y cual, le acompaña, bueno, todo, y luego desaparece, porque era un ángel de Dios. Conozco al detalle todos tus caminos. Dios, Jesús los conoce. Y Él los ha recorrido conmigo y los quiere recorrer conmigo. Por eso, sin temor, con confianza, confiados. Es tremendo que hayamos perdido tanta confianza, ¿verdad? Yo me quedo impresionado de mí misma, que a veces llaman a la puerta y lo primero que digo, ¿quién será? ¿Le abriré? Y yo digo, pero bueno, o sea, no le abriré. Yo que soy de pueblo y que la puerta estaba abierta las 24 horas del día, la de adelante y la de atrás. Y ahora, cuando alguien suena a la puerta, lo primero que piensas es, ¿quién será? ¡Ay! Yo no digo nada. Pero, o sea, la desconfianza nos ha cogido muy fuerte. O sea, el Señor trabajarnos esa confianza. Y luego hay otro texto también que me gusta mucho, que es, no sé si lo conocéis,
que es el de Agar. ¿Sabéis quién era Agar? Agar era la esclava de Sara y de Abraham. Y entonces, como Sara no tenía hijos, era estéril, pues Sara misma le dijo a Abraham, pues toma a Agar y acuéstate con ella y engendra un hijo, y así tendrás descendencia. Luego después vino Isaac y todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que Agar quedó embarazada y claro, se sentía superior a su señora, ¿verdad? Y empezó como un poco a decirle, pues mira, hago mal no mujeres. Y entonces Sara eso no lo aguantó para nada, o sea, dijo, mira, o la quitas de aquí, o le dijo a Abraham, ¿no? Y es muy bonito porque Agar es la madre de Ismael, ¿verdad? Y le dice, y entonces Sarai le había ofrecido la esclava a Abraham, pero bueno, pues esta mujer empezó a enorgullecerse y la echó de casa. Y entonces Agar se va junto a una fuente, huye, que manaba en el desierto, y ahí dice que la encontró el ángel de Yahvé. A mí me encanta. Y eso podría ser como la situación, la composición del lugar nuestra, de esta noche. O sea, a Agar, el ángel de Yahvé, la encontró junto a una fuente que manaba en el desierto. Fijaros qué difícil es eso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde me puede encontrar a mí el Señor? Me puede encontrar en cualquier lugar si me dejo encontrar. Agar venía huyendo, muerta de miedo. ¿Y yo cómo vengo? ¿Dónde estoy? ¿De qué huyo? ¿Qué traigo? Agar estaba embarazada. ¿Y yo qué traigo? ¿Qué traigo en mi corazón? ¿Qué traigo entre manos? No donde estoy físicamente, sino interiormente. ¿Dónde estoy? ¿Cómo están mis sentimientos? Mis emociones, mis ilusiones. ¿Dónde estoy? Entonces, es tan bonito porque para Dios no hay ninguna situación en la que no se pueda encontrar con nosotros. Agar estaba así y ahí el ángel le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Yo creo que es una buena pregunta que nos podíamos hacer. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Por qué estoy aquí? Son de esas preguntas que conviene que las hagamos de vez en cuando. Y dice el ángel, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella le contesta, fijaros qué bonito. Eso es muy bueno, muy necesario, estar en escucha, porque en cualquier momento el Señor nos puede sorprender y nos puede preguntar. Aquí a Agar le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella contestó, me encanta la sinceridad. Dice, voy huyendo de mi señora Sarai. Voy huyendo de mi señora Sarai. Y fijaros, el ángel le dice, vuelve a tu señora
y sométete a ella. Sorprende muchísimo, ¿verdad? Porque uno diría, ay, me voy a someter. No, vuelve por tu camino, vuelve a tu vida, pero vuelve de otra manera. Vuelve habiéndote encontrado con el Señor. Y esto es muy importante. Quizá traigamos en el corazón cosas que deseemos que el Señor nos las solucione. A Agar, el Señor no le dice que la al revés, le dice que vuelva por su camino, que vuelva a su realidad. Pero el encuentro que ha tenido le hace ir de otra manera. Y además, detrás hay una promesa. Dice, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Fijaros qué bonito. Porque obedece, multiplicaré tu descendencia. Se lo dice a Agar, que es una esclava. O sea, Agar al mismo nivel que Abraham. Abraham, Sara concibe a Isaac y a Abraham se le promete la descendencia, ¿verdad? Aquí Agar al mismo nivel que... O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, desde donde estemos, como estemos, tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y esa promesa la va a realizar Él desde la situación en la que estemos. Si realmente escuchamos su voz estos días, si realmente le obedecemos. Y a lo mejor no va a cambiar eso que yo quiero que cambie. Y a lo mejor he venido al retiro para a ver si lo cambia. Quizá no va a cambiar, pero me va a cambiar a mí. Me va a cambiar. Y eso es lo más importante. Y para eso estamos aquí. Y me va a recordar que escuchando su palabra, que obedeciéndole a Él, su promesa se cumple. Y se cumple con creces. Se cumple con creces. Multiplicaré tu descendencia. A ti que eres una esclava, a ti que vienes huyendo, a ti que eres perseguida, a ti que parece que no tienes futuro, que empiezas a llorar porque parece que se te cierran las puertas. Cuando aparece el ángel de Yahvé, no le cambia la situación, pero le pone un horizonte de esperanza a su vida que le da un vuelo. Yo creo que con estos sentimientos podemos empezar este retiro, convencidos de que el Señor, a poco que pongamos, se va a derramar totalmente y de forma inesperada y por los caminos por donde menos pensamos, porque Dios es el único capaz de trabajar con las pobrezas, con las fragilidades, con las debilidades. Nosotros los humanos solamente creemos que hay vida, que hay esperanza, donde hay grandiosidad, donde hay éxito, donde hay imagen, donde todo se potencia al máximo, donde la visibilidad se explaya por todo el mundo. Con Dios no es así. Dios trabaja en lo escondido, en lo pobre, en lo frágil. Qué alegría tener un Dios así. Qué alegría podernos encontrar con ese Dios. Porque en realidad todos somos pobres, pecadores, necesitados, hambrientos, desorientados. Y qué bueno que el Señor estos días nos coja por su cuenta y nos recuerde que tiene una promesa maravillosa para Él. Y esa promesa es que vivamos como su Hijo, que seamos sus hijos y que seamos capaces también de dar de comer a otros. Por eso qué bueno
que nos pongamos delante de Él así, hambrientos, sedientos, pobres, ciegos, cojos, como sea. Y que Él, hora tras hora, minuto tras minuto, nos vaya a alimentar para que esa petición de que demos de comer al mundo, de que demos de comer a las personas, se haga realidad. Pues ahora, como gustéis, quedaros un ratito si queréis, si estáis cansados, ir a descansar para comenzar el día mañana más frescos y más descansados y poderlo aprovechar al máximo. Pero no olvidemos, conozco todos los caminos a evitar. El Señor me va a salir al paso donde esté y como esté, y me va a salir multiplicando el anhelo de mi corazón, el anhelo de paz, de gozo, de alegría,